Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más, Construye tu Camino Abrazando la Vida. Felices de poder iniciar este día con todos ustedes y felices de ver este video que nos llena de emoción el ver uno de los temas que nos caracteriza aquí en el programa, hablar de salud, porque si no tenemos salud no tenemos nada y estamos, bueno, muy agradecidos con todos los doctores, con todos los especialistas de la salud que se han sumado a lo largo de estos 2 años para venir a compartir sus conocimientos y bueno, pues un honor ver a tantas personas que cada vez también más se empiezan a sumar a este proyecto tan bonito que el único fin es llegar y crecer juntos en nuestro desarrollo personal. Y el día de hoy, pues no cabe la excepción, vamos a hablar del tema de salud. Pero antes de presentarte a la hermosa invitada que tenemos el día de hoy, vamos a la frase. Vamos a iniciar con la frase del día de hoy para dar entrada, porque realmente no tenemos salud y no tenemos nada. Entonces, salud es el hábito o estado corporal que nos permite seguir viviendo y superar obstáculos que el vivir encuentra a su paso. Si nosotros podemos poner un poco más de atención a nuestra salud, a nuestros hábitos, pues vamos a ir quitando esos obstáculos que de repente nos impiden continuar con una vida normal, que a veces nos impiden seguir con nuestras actividades diarias y pues a veces nos ponen hasta una pausa para retirarnos de todo en lo que recuperamos esa salud. El día de hoy está con nosotros la doctora María del Socorro Vargas, especialista en neurología y electroencefalografía. Felices de poderla tener de nuevo aquí y vamos a hablar el tema de traumatismo cráneoencefálico. Así que vamos a darle la más cordial de la bienvenida a la doctora María del Socorro Vargas. Doctora, ¿cómo está? Mucho gusto, gracias Claudia nuevamente por permitirme estar aquí un momentito. Un gusto tenerla nuevamente aquí, doctora, porque pues nos honra con su presencia, con todo lo que, pues bueno, con toda la especialidad y toda la temática, experiencia y demás que usted tiene, y le agradecemos de corazón porque sabemos toda la agenda tan ocupada que tiene, y que haga un espacio para venir a compartir con nosotros, pues habla de su generosidad, de poder querer transmitir y enseñar y ayudar a nuestros televidentes y radioescuchas. Gracias de corazón. No tiene nada que agradecer, es un placer, y si podemos dar un punto que sea para buscar ayuda o solucionar alguna cosa, pues para eso estamos los profesionales de la salud. Gracias, gracias. Y estamos hablando entonces de este tema, traumatismo cráneoencefálico. ¿Lo dije bien? Sí, claro que sí. Suena muy rimbombante, Ajá, dijéramoslo, pero en realidad significa golpe o daño en el cráneo. Hablamos que traumatismo cráneoencefálico es todo aquello que va a implicar un daño en el cerebro, en el cráneo y en las envolturas del cráneo. Okay. ¿Sí? Todo lo que implica un daño y una repercusión, a eso se le llama traumatismo cráneoencefálico. Hablamos de este tema porque considero que es sumamente importante el que nosotros lo veamos por el alto índice de mortalidad y el índice de discapacidad que tenemos en diferentes etapas de la vida. Y es muy importante dar ciertos puntos que nosotros debemos de tener en cuenta para poder sospechar, nosotros como familia o persona que estamos en contacto con la persona que ha sufrido algún traumatismo, y de esa manera orientarlos, y eso puede hacer la diferencia entre tomar acciones oportunas y salvar una vida y evitar una gran discapacidad. Tomar decisiones oportunas. Muchas veces se cae una persona y se levanta. Ay, ¿Sí? No me pasó nada, no me quebré, ¿no? Como Sí, si fueran de exactamente. resorte. Se levantan y no pasó nada. Y entonces a lo mejor no dan seguimiento porque pues ya me sacudí, nomás me salió un moretón. Exactamente. ¿Qué son esas decisiones oportunas que debemos de ir tomando? ¿En qué edades? Pues yo creo que en todas las edades son importantes. Sí, en todas las edades. Fíjese que el traumatismo cráneoencefálico es una de las causas a nivel mundial de mayor cantidad de muertes en gentes jóvenes por accidentes, fundamentalmente, y también de discapacidad. Se dice que es de un 20 a un 50% una gente que sufre un traumatismo puede tener que tenga algún daño, Sí. y se puede salvar, pero de esas personas que se salvan del 20 al 50%,
el 60% de ellos van a quedar con discapacidad. Es decir, si hay 20 que se dañan, esos 10 van a quedar con un daño permanente incapacitante. Estamos muchas hablando veces de un golpe fuerte. De golpe, accidentes. Ahorita vamos a especificar qué tipo de accidentes. Es la segunda causa de muerte en gentes jóvenes, claro, después del cáncer. Es la segunda causa, y en las edades que son las edades más vulnerables por la impetuosidad, por la juventud, entre los 20 y los 40 años, y más prevalente en hombres. Es decir, mueren más hombres que mujeres por accidentes, y la causa en jóvenes son accidentes automovilísticos importantemente. Entonces toma una relevancia porque tenemos muchos jóvenes que quedan discapacitados, muchos de la médula espinal, del cráneo, del cerebro, y ocasionan silla de ruedas, incapacidad en cama, permanentes o por tiempos muy prolongados. Si lo vemos desde el punto de vista económico productivo, es un alto índice de gastos para la recuperación y gastos para la familia, porque la persona va a tener que estar en un tratamiento continuo de rehabilitación o algo que lo ayude a sostenerse, desde implementos, muletas, sillas de rueda, andadores o postrados en una cama. Por eso es tan importante nosotros conocerlo. Si nosotros pudiéramos ver, sí, tenemos una gráfica, creo que es la tercera, que es una gráfica de pastel. Ahorita en el próximo blog podemos empezar a verlas. Entonces nosotros hablaríamos de que las causas más importantes pueden ser desconocidas en algún momento, hasta un 21%, por caídas el 35%, por accidentes automovilísticos, ya sea motos, carros, bicicletas también puede ser, el 17%, por asaltos o agresiones directas, el 10%, y traumas directos craneales porque la gente se pega con algo, se le cae algún andamio, le avientan una pedrada por cualquier situación. Un batazo que de repente luego son accidentes, ¿no? Que luego también pasa. Entonces, todas esas cosas a nosotros nos hacen pensar que a la hora que recibimos un impacto así, puede ser algo que daña el cerebro. Los mecanismos por los que se pueden dar es mecanismos en que el cerebro, por ejemplo, si uno se resbala, yo siempre les explico a los pacientes, si tenemos aquí, mi mano es la cabeza, esto es el cuello, si yo me resbalo voy a hacer hacia atrás o hacia adelante o hacia algún lado y voy a sacudir la cabeza en diferentes direcciones. Ese sacudimiento, aunque yo no golpeara con nada, puede ocasionar que el cerebro dentro rote y gire y pueda ocasionarnos un daño. Pero si yo, por ejemplo, voy en un auto y que es por alcance y no llevan el cinto de protección y la gente se enfrena bruscamente y pega y dice, se pegó con el volante o se pegó con el parabrisas, pero después hay una desaceleración y se va hacia atrás. Ese frente y atrás, esa sacudida brusca puede ser tan importante que nos cause la muerte, pero puede ser también importante que ocasione un daño especial en el cerebro, específicamente porque pueden haber sangrados. Otra cosa es, si lanzan una piedra, pues va a ser una causa directa. Si las personas van caminando y dicen, perdí el equilibrio y me fui de lado y me pegué en el pavimento seco, en el piso. Hay una caída, aunque no hay una hacia el frente y hacia atrás, hay una caída y un golpe directo. Esos golpes son muy importantes. En los extremos de la vida toma una importancia muy relevante porque son áreas muy vulnerables. Y entonces tenemos los niños están bebés. Sí, esas caídas que de repente que se les caen de la cama y que dicen no se mueve y el niño va a dar al piso, o el niño anda queriéndose subir un banquito y se cae y se da un golpe y dicen no, pues lo llevamos, no tuvo fractura, pero no es nada más la fractura lo que implica, es toda la contusión, el golpe que tiene el niño. Y
y en los extremos de la vida, en las personas adultas mayores, que muy frecuentemente se sienten que se van a caer o se marean y se van de lado incluso con el buró de la cama o con la pared que están juntos. En ese momento, esas sacudidas o van en la puerta y dicen, ay, me fui de lado y me pegué con el marco de la puerta, o no vi la puerta y me estrellé. Esas sacudidas tan importantes son causas frecuentes de que haya hemorragias en el cerebro. O sea, ese que se desestabilizan. Se desestabiliza, pero viene el golpe contuso. O sea, que no pueden controlar, se desequilibra totalmente. Y aunque no sea un impacto de mucha envergadura, va a ocasionar daño en los niños porque su sistema óseo, el cráneo, todavía no está lo suficientemente fuerte y duro para amortiguar un poco el impacto. Y en el adulto, porque el cráneo no se encoge, pero el cerebro va disminuyendo de volumen de tal manera que hace un espacio que permite más movilidad y juego del cerebro. Se va haciendo chiquito. Así como vamos haciéndonos chiquitos en los huesos, se van acortando, vamos perdiendo. ¿Usted lo ha visto? Sí, no había escuchado eso, que el cerebro se va Bueno, haciendo. no le decimos así se hace chiquito propiamente, sino decimos hay una disminución del volumen y esa disminución del volumen se llama atrofia. No quiere decir que no sirva, quiere decir que bajó volumen. ¿Se atrofió? Se atrofió, o sea, está con atrofia porque disminuyó su volumen. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo células, por muchos factores de nutrición vascular. El cerebro disminuye, pero no crea que así chiquitito, pero va disminuyendo de tal manera que los espacios van dando posibilidad de que ante una sacudida haya un frote de las envolturas del cerebro y eso favorece que se presenten fenómenos hemorrágicos. Y es una causa frecuente de visita a neurología. ¿Por qué? Porque se golpean y dicen, ¿cuándo se golpeó? No, pues, no, se pegó poquito y fue hace se cayó, 2, 3 pero meses. Se levantó y no fue mayor problema. No fue mayor, siguió funcionando. Pero muchas veces en el adulto mayor, que se frotan las envolturas del cerebro contra el hueso, se van rasgando y van ocasionando un sangrado lento como un goteo, de tal manera que las manifestaciones muchas veces, si no es muy grande, va dándonos hasta después de varias semanas, 4 semanas. ¿Puede ir ahí teniendo una pequeña hemorragia? Sí, un sangradito, un goteo. Por eso toma una relevancia tan importante. ¿Eso no hay un dolorcito de cabeza, un mareo, algo que la persona se pueda dar cuenta que algo va mal? Sí, pero muchas veces pueden serlo, pero cuando es muy pequeño, ¿no? Cuando ya empieza a tomar un cierto volumen, sin que sea una magnitud extrema. Pero eso es frecuente y que la gente dice, es que mi papá ahora de repente se queda un poco dormido, está más dormido que antes y lo notamos más flojeroso o que a veces como que se va de lado y decimos, no se preocupe, es por la edad. No, hay que investigar porque nadie que antes tenía sus funciones bien va a perderlas así. O sea, una persona que se está durmiendo en todas partes, que se sienta en el sillón y se queda dormido. Hay que ver cuáles son las causas, ¿verdad? No todos son los traumatismos. Pero si el paciente y le investigamos, oiga, no se ha caído, pues se cayó hace como 3 semanas de la cama y hasta se le hizo un chichón aquí o se puso morado, pero no le pasó nada más. Lo revisó el médico y dijo que estaba bien. A veces esas pequeñas, sutiles datos a nosotros nos pueden orientar hacia la causa. No quiere decir que sea la única, hay innumerables causas. Pero como quiera hay que estar atentos a todos los golpes y no verlo ya como no pasó nada, sacúdete y a continuar. Vamos a una pausa y no se vayan, estamos hablando con la doctora María del Socorro Vargas sobre este tema de traumatismo cráneoencefálico. Ya volvemos. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública Municipal te hacen la siguiente recomendación. Guarda tu distancia de seguridad. Esto te permite reaccionar a tiempo y evitar accidentes. Alguien nos espera en casa. Por tus hijos y mis hijos, tus padres y mis padres, tus hermanos y mis hermanos, por todos. Maneja con precaución. Por un Piedras Negras libre de accidentes viales. Toma conciencia. Respeta los límites de velocidad
y guarda tu distancia. Un mensaje de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y el municipio de Piedras Negras. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Forma parte de la Universidad de Durango, Campus Piedras Negras. Trabajar y estudiar si es posible. Últimos lugares. No pierdas la oportunidad de tramitar tu ficha. Iniciamos clases en agosto del 2024. Pregunta por la carrera de tu interés en modalidad nocturna. Visita nuestra página de Facebook UAD Piedras Negras. Siempre grandes, siempre lobos. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública Municipal te recomiendan respetar los límites de velocidad. El exceso de velocidad tarde o temprano provoca accidentes y algunos pueden ser fatales. Alguien nos espera en casa. Por tus hijos y mis hijos, tus padres y los míos, tus hermanos y mis hermanos. Por todos, maneja con precaución. Toma conciencia. Respeta los límites de velocidad. Una recomendación de la Dirección de Seguridad Pública y el municipio de Piedras Negras. Sabemos que el tiempo es muy importante, es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito, por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia, que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti, para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras, una experiencia distinta en hospedaje. Ahorita nos pueden ir poniendo unas imágenes. Seguimos hablando con la doctora María del Socorro Vargas. Este tema importante, traumatismo cráneoencefálico, esos golpes que de repente tenemos, Sí. ¿no? O de repente vemos, yo creo que a todos en algún momento en nuestra vida, pues malamente, pero yo sí he escuchado, se nos ha caído el bebé. Sí. Gracias a Dios se Muchas lograron, ¿verdad, personas. doctora? Pero se nos han caído, hemos visto personas que han tenido un golpe. Nos ha tocado presenciar golpes, como bien dice, accidentes. Entonces, bueno, antes de ir a pausa estábamos hablando de eso, de la importancia de poner atención. Sí, entonces nosotros tenemos diferentes mecanismos que pueden llevarnos a daño del cerebro. Ajá. Mecanismos en el que, como les dije, podemos hacer así y la cabeza girar o rotar y el cerebro va a estar botando dentro, aunque no lleguemos a pegarnos. Okay. Otro en el que venga un objeto penetrante, balas, cuchillos, pedradas. ¿Pelotas? Pelotas, ¿No? sí, pueden ocasionar una fractura. Por ejemplo, las pelotas como las del golf, No, sí, que tienen esas. una velocidad, un impacto, las del béisbol, ¿sí? Las otras pueden ocasionar un giro, pero no de la misma que sean penetrantes. Porque, por ejemplo, bueno, ahorita que estamos hablando, ¿verdad? Mi hijo juega pádel y de repente llegó con moradito aquí y le dije, ¿cómo quedó el otro, no? Que siempre usamos así como que la broma, malamente de mi parte. Sí. Y le dije, ¿qué te pasó? Y yo, los ojos, cuídatelos y que no sé qué. Y dice, me rozó la pelota. Pues no ha de haber sido rosada, ¿verdad? Porque tenía todo morado. Y ahorita que estoy escuchando, dije, no fuimos, o no fue, o no lo mandé, o como lo queramos llamar, aunque ya sea un adulto, pues no sé. A revisarlo, Ay, y por sobre ejemplo, todo si está muy cerca del ojo, Sí, ahí ver al oftalmólogo primeramente para saber que no haya ocasionado algo, porque los huesos de la cavidad orbitaria pues son más delgados. Por ejemplo, ese golpe fue en el ojo, entonces se le ve aquí, bueno, se le veía, ¿no? Así como moretoncito en todo esto. Entonces dije, no está de más que vaya con el oftalmólogo y cheque los ojos. Pero pues ya fue hace mucho. Pues a lo mejor un mes. Yo creo que ya no. Ya no. Ah, bueno, entonces tenemos otros mecanismos de daño también que pueden ser los lineales, en los que directamente uno choque con un objeto y se fracture y se hacen
fuerzas lineales que crean un impacto. Y los otros son en los que haya estáticas, que hay choque y rebote. Son las causas más frecuentes. Es que rebota, ¿verdad? Sí, O la sea, cabeza. pegas aquí. Y hay el aceleración y Sí, desaceleración. ok. Bueno, nosotros otras veces también son por compresión, sobre todo en los niños, que puede haber compresión, entonces que se peguen con Aplasta. objetos o se aplastan o metan la cabeza en fierros y quieren meter entre rejas. Hay muchas causas. Ay, eso pasa ¿sí? luego en los barrotes, ¿no? Sí. De las escaleras que meten ahí varios niños la cabecita. Y que se atoran. Sí. Entonces, esos, bueno, es un ejemplo. Entonces, las causas, eso puede llevarnos a que haya fracturas en el 80% de los casos, Sí. y que son fracturas generalmente lineales, que no se les tiene que hacer nada más que observación, pero aquí lo que importa es, sí importa la fractura, pero ¿qué está pasando adentro en el cerebro con respecto al impacto que creó el daño? Hay fracturas que se deprimen, otras que se hacen fragmentadas, y casi todas esas, bueno, pues ahí sí tiene que haber intervención quirúrgica. Cuando nosotros producimos algún daño de este tipo, tenemos que pensar, ¿qué pasó en ese momento? La persona tuvo una pérdida del conocimiento. Hay términos que utilizamos médicamente, dice, tuvo una conmoción, tuvo una concusión o tuvo una contusión. No, A la ver, ahí contusión. nos está diciendo 3. La contusión es el golpe. Contusión, el golpe. El golpe. Ajá. Pero eso nos puede causar generalmente dos cosas que nosotros separamos y mucha gente los junta. El paciente tuvo una concusión, se sintió como que nada más así como que atontado, medio mareadito, pero no perdió, o fue una fracción de segundos en los que no se dio cuenta qué pasó. Es un término que nosotros en neurología ocupamos para decir tuvo un fenómeno un poquito de menor envergadura, pero pasamos a la conmoción cerebral, es decir, muy frecuentes en el fútbol, soccer, en el americano, llegan, les pegan y se queda y se cayó y se desmayó unos segundos. Bueno, ahí hay una clasificación que existe que nosotros decimos, ¿cuántos segundos quedó así? ¿O cuántos minutos? Se tardó menos de 15 minutos para saber qué podemos pensar de la naturaleza y magnitud del daño. Eso pasa muchísimo Mucho. en el americano. Porque se cayó y todos estamos en la grada y está el viendo joven, a ver ahí cómo está. Y llegan los doctores y todo, y luego ya se levantó y todos aplaudiendo porque, ay, bueno. Okay. Bueno, entonces Poner nosotros lo atención en eso. clasificamos en diferentes, la Academia Americana de Neurología y la mexicana hacen clasificaciones en todo el mundo, ¿verdad? Pero nos dicen, dependiendo del número de tiempo, del tiempo que transcurrió en que la persona se recuperó, eso es muy importante. Okay. Y la contusión puede llevarnos, el golpe, puede llevarnos a diferentes daños. Se puede producir un daño dentro del cerebro y es lo que la gente conoce. Pues tiene una hemorragia, tuvo una hemorragia cerebral, chiquita, grande o muy grande. Eso es una de las cosas, es decir, el cerebro sufrió por el daño, por la magnitud. Eso se da mucho en los choques, en los que van en motos y también, pero también en los que se caen en las escaleras o en cualquier lado. Pero tenemos otro tipo de daño que puede ser que las envolturas del cráneo, tenemos 3 envolturas, la más externa, roce con la parte interna del hueso, está el cerebro y está el hueso, y se frota, y ocasiona que unas arterias empiecen a sangrar. O sea, delicadísimo eso cuando empiecen a sangrar y pues no nos damos cuenta. No, y hemorragia interna. Y eso es lo que va a formar un hematoma epidural que si nosotros no lo atendemos nos lleva en poquititas tiempo a la muerte. Tan importante. Por eso la gente tiene mucho que dicen, si se cae que no se quede dormido. Yo lo oigo en todas las áreas, que no se duerma. Hay que ver ¿por qué? Porque el conocimiento popular ha dicho, si una persona se golpeó la cabeza, se queda dormido, a lo mejor ya no se despierta. Y entonces dice uno, bueno, ¿pero por qué? Porque algunos casos marcaron la pauta de decir, ya no se despertó porque tuvo una hemorragia.
dentro del cerebro. Por eso luego también, bueno, luego vemos mucho en las películas, quédate conmigo, ¿no? Que empieza, quédate conmigo, o platicar, o que el niño luego lo llevan al doctor y no te duermes, mijito, mira, y ahí está la otra persona. Que esté alerta, que esté atento. Eso es bueno hacer eso. Eso es bueno. Okay. Pero lo más importante es saber la magnitud del daño, del golpe y lo que podríamos esperar del daño. Si la persona le duele la cabeza, si tiene cefalea, si se marea, si siente que no ve con un ojo, si vomita y si está muy adormilado. O sea, convulsiona. Todos esos datos a nosotros nos ponen focos de alerta que dice, hay que pensar en que algo está pasando. Entonces podemos tener hemorragias dentro del cerebro, hemorragias entre las envolturas, la externa, que es el hematoma epidural, donde sangra una arteria, pero tenemos el hematoma subdural, que es más frecuente. ¿Cuál y es ese que se da entre el cerebro y sus segundas su segunda y tercera envoltura, ahí está. Y ese se debe a que las venas sufren una escoriación, por así decirlo. Y ese es el que se ve más en el adulto mayor. Ok, o sea, tenemos que tener más cuidado con eso. Sí, entonces, esos son los fenómenos, pero a veces nosotros decimos, no, entra el niño, la persona no tiene sangrados, no le pasó nada, y resulta que no se despierta y que está adormilado y no se despierta. Oiga, pero si no tiene, en las radiografías no se ve que tenga sangre, ni un coágulo. Ahí viene un problema diferente que es por inflamación del cerebro, por el daño que sucedió, se inflama y entonces empieza un proceso que puede ser tan o comparable con la presencia de una hemorragia grande, porque se inflama el cerebro y produce a veces degeneración de distintas estructuras proteicas que nos van a llevar a un daño, es decir, nos va a degenerar ciertas áreas del cerebro por pura inflamación. Entonces, muchas veces escuchamos, bueno, se cayó un niño, un adulto, y vomitan. Luego tenemos la creencia, como esas creencias que estaba hablando ahorita, de que cuando vomitas, pues sale todo. Te desintoxicas, pero no es en esta ocasión. Eso es que está ocurriendo algo, porque fue un golpe de más magnitud, más envergadura. Normalmente esas situaciones pasan o en la noche, o estás fuera de tu casa, o en tu casa, no sé. Sí. ¿Con quién hay que correr? O sea, ¿con quién? ¿Qué hay que hacer entonces en mi casa? ¿O con qué doctor ir? Porque pues tengo que hacer la cita, a veces se van a urgencias. En urgencias es en cualquier lado, cuando hay un golpe está bien, ir a urgencias, que hay, oiga, no, pues una radiografía, ¿cómo está? Se valora, tiene que ser visto por el neurólogo, ok, tiene que ser visto por su pediatra de primera instancia y mantenerlo en observación. Lo primero que se hace, dependiendo de quién sea la persona y cómo haya sido el trauma, se hacen radiografías simples, entonces, tomografías, a urgencias. Es correcto, pedir una radiografía. Bueno, uno llega a urgencias, les pone y ellos lo van a decir. Ellos deciden. Uno no llega y dice, hágame una radiografía. ¿Sí? Pero en el caso de los niños, pues lo primero es llevarlo al pediatra y que el pediatra nos diga, ¿hay algún dato anormal en el niño? ¿Tenemos que hacerle alguna radiografía? Por ejemplo, a mí me llegan, el pediatra los vio, dijo, trae una imagen de una fractura, tiene que ir con el neurólogo, entonces lo derivan a neurología. Allá van canalizando, pero lo que sí tenemos es no dejar de poner atención, porque pues más vale prevenir que lamentar. Vamos a una pausa, estamos hablando con la doctora María del Socorro Vargas, ya volvemos. Atención, la temporada de lluvias y ciclones está aquí y es necesario tomar precauciones para proteger tu vida y la de los tuyos. No cruces corrientes de agua ni a pie, ni en auto, ni a caballo. Identifica lugares seguros en tu casa o cerca de ella. Ten siempre a la mano una mochila de emergencia, así como tu lista de contactos. Si las autoridades lo indican, acude a un refugio temporal y mantente al tanto de la información del Servicio Meteorológico Nacional. Tu seguridad está en tus manos. Prevenir es proteger. Con agua. Gobierno de México. Cada instante, los negocios hacen crecer a México. Una maquinaria a la que cada 85 segundos se suma un nuevo negocio.
para aportar en el engranaje que hace avanzar a nuestro país. Deja que tu negocio nos cuente cómo hace crecer a México. Abre la puerta a los entrevistadores del INEGI. El tiempo cuenta y tu negocio también. Es tiempo de participar en los Censos Económicos 2024. Ya están disponibles los últimos resultados del monitoreo que realizaron el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos son los datos sobre la distribución del tiempo en los medios de comunicación, en las campañas a la presidencia. Candidatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, 818 horas 45 minutos 3 segundos. Candidatura por la coalición Fuerza y Corazón por México, 742 horas 33 minutos 23 segundos. Candidatura por el Partido Movimiento Ciudadano, 460 horas 15 minutos 57 segundos. Dale clic y conoce más. INE. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja, bien. Claro que sí. ¿Quiere que le cheque las llantas? Sí, por favor, agarro carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí nomás se Allende. Armando. Apúrale, ya va a estar en la escuela. Ya quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Ok. Seguimos hablando con la doctora María del Socorro Vargas y este tema importante de los golpes que a veces no le damos la importancia que requiere. Es cierto, muy, muy importante. Entonces nos quedamos ahorita de que estábamos hablando de que hay una inflamación tan severa que nos produce lo que se llama un daño axonal difuso. Se empieza a degenerar diferentes áreas de nuestro cerebro secundario a la inflamación y la inflamación. Y hay personas que dicen, es que duró 1 mes y medio en estado de coma, hasta que se despertó después del golpe. Ajá. En ese tiempo, y que no haya habido hemorragias ni nada, nosotros dijimos, tiene un daño axonal difuso que nos puede causar tanto daño equiparable al otro y que nos lleve a un estado de incapacidad permanente. Es importantísimo. Porque luego dicen, sí es cierto, se estuvo en coma y despertó solo. Sí, despertó ya, sí, pero hay que ver en qué condiciones quedó ese cerebro por el daño de inflamación. Cuando más chico se es, pues el cerebro todavía tiene un poquito de lo que nosotros llamamos plasticidad y a veces amortigua mucho del daño y nos permite. Mientras más grandes somos, el daño puede ser muy devastador. Hemos escuchado casos muy tristes de jóvenes que han tenido alguna caída, algún golpe, alguna caída, y no le encuentran. En el momento no encuentran ningún daño, no encuentran nada, y de repente quedan pues así como en estado, no sé cuál sería la palabra correcta de decir, si en estado vegetativo, y entonces están conectados, pero pues duran días, duran meses en el hospital, son situaciones muy crudas. Pero bueno, para esa situación sí debe de haber una determinación cuál es la causa. No puede ser que no se logre saber cuál es la causa si hay muchos, hoy en la actualidad, muchos medios de estudios como para poder determinar. No, al principio, como que no saben para dónde correr, para dónde hacer, o detectar o diagnosticar, y después pues, de un golpe, o sea, dice es un joven. Sí, con plenitud. Ajá. Fíjese, yo aquí tuve una experiencia de un hermano de un amigo mío cuando estábamos en formación, y él estaba estudiando leyes y fue a la casa y llegó corriendo que porque se le había olvidado un libro. Se subió a su cuarto, bajó
y se cayó en la escalera. Bajan y suben corriendo las escaleras, los jóvenes como caballos en tropel. Entonces se cayó, se pegó en la cabeza, se fue, hizo una cosa, no sé, lo entregó y se regresó que porque le dolía la cabeza. Se acostó, se murió. Ay, Dios. Tuvo una hemorragia que fue de un hematoma epidural, pero no había nadie en su casa, a él no le dio importancia. Entonces, todos los golpes hay que darle la importancia, no ser alarmistas, pero sí ser responsables. Okay. Si tenemos un golpe, pues sobre todo sobre objetos duros, escaleras, hay que vigilarnos. Hay personas que se caen, los adultos mayores que dicen, no, está dedicado que va a arreglar su jardín, sus plantas, pero tiene tierra. Y ahí se caen y se pegan. Hay que ver si pudieron haber ocasionado un daño, porque fue un golpe sobre una estructura que como quiera, aunque sea tierra, simplemente sacude al cerebro. Entonces es sumamente fíjese, con importante. el caso que nos está diciendo, pues es un joven fuerte, obviamente, está estudiando y demás, pero se cayó en la escalera, pues es algo duro. Fue y vino, me duele la cabeza y me duermo. O sea, ahí está viendo lucecitas rojas. Se quedó dormido, estaba solo en su casa y fue una experiencia pues muy dolorosa, porque pues, nosotros éramos muy chicos y desde ese entonces pues uno toma el conocimiento, ¿verdad? De que no es nada más en los libros, sino que simplemente en la vida real y ya en la vida profesional te va hablando de la frecuencia y la alta incidencia. El problema es que muchas de las personas que sufren traumatismos quedan con discapacidad. Se mueren muchas personas, pero muchos quedan discapacitados. Hay que poner atención. Entonces hay que poner mucha atención en los niños, es frecuente. Aquí yo tuve un caso de hace muchos años de un niño que se cayó 3 veces una señora con los niños, se pensaba en maltrato infantil. Y la señora tenía otro problema por el que se le caían los niños, y a los 3 niños los tuvieron que operar y drenar un hematoma. Entonces, a veces uno piensa que los niños son de plástico y dice, ay, se cayó y un chiponcito, no, un chipotito nada más, no. Hay que ser muy responsables. Yo siempre les digo, si tienen un niño, no lo pongan en la cama, que porque no se mueve, es tranquilito, no. Usted, si no va a verlo en ese momento, déjelo en el piso mejor, del piso no pasa, pero no se cae. Sí, que tantito, a ver, voy a coger algo aquí, nada más, ahí está el niño, ahí lo estoy viendo, pero con la vista no lo vamos a detener. Porque esa es una causa de mucho daño en los bebés, fracturas que lo vemos aparentemente, pero no sabemos qué tanto pueden ocasionar de inflamación y de daño en un cerebro que está totalmente inmaduro. Entonces es sumamente importante, por eso yo consideré que hay que tomar en cuenta que la causa más importante de muerte en jóvenes, bueno, la segunda causa son los accidentes, que es una causa enorme de discapacidad, porque los que se salvan quedan hasta un porcentaje muy alto, el 50% queda discapacitado, en silla de ruedas, en estado vegetativo, con parálisis de una parte del brazo. Por ejemplo, los de las motos traen contusiones, y luego en el cuello, la médula, que es otro tema de traumatismo. La médula espinal. Tanta latada. Y tienen arrancamiento de los nervios, se quedan con los brazos flácidos, muchas cosas, pero por ejemplo, los jóvenes que corren y no se ponen ni el cinto en el auto. Es muy importante, porque eso nos va a llevar a una lesión también, no solo del cráneo, sino de la columna. ¿Sí? Entonces, que van a ser altamente incapacitantes. Por eso toma una importancia tal, porque a nivel mundial es una causa de mucha muerte en jóvenes, y a nivel de América Latina es un porcentaje muy alto, y eso pues es algo que es muy grave. Quiere decir que no estamos haciendo bien nuestras labores. Claro está que la gente nos dice, no, pues que no vayan con el celular, que no vayan a gran velocidad. Hoy
el celular es una de las causas muy importantes de daño. Y es que luego también el Google Maps, ¿verdad? Tienen que estar... Y van ahí, van van viendo... manejando y van con el celular al mismo tiempo. Entonces, aquí una de las cosas importantes es qué medidas tenemos que hacer para no tener el índice tan alto de accidentes. Pues ser enérgicos en nuestras reglas, ser enérgicos en los requisitos que ponemos para poderle dar una licencia de cualquier tipo a una persona, pero también ser enérgico en acatar la ley. Yo creo que eso es básico, porque lo vemos que cogen como áreas de carreras las calles, y entonces pues el índice tan alto que nosotros vemos, Piedras Negras tan chiquito, y que dicen, oye, pues tantos días hubo accidentes, en ciertas épocas hay más accidentes y atropellamientos, y los de las motos que han crecido en todas las ciudades, y aquí, pues cuántos no, de accidentes en moto fatales, porque no llevan el casco, porque vemos motos que van con 3 personas, 2 adultos y un niño, y que no es posible, que no llevan casco, que no tienen ninguna medida de seguridad, y a nosotros desgraciadamente nos llegan los pacientes politraumatizados. Le llegan generalmente de primera instancia al traumatólogo cuando son casos severos, y el traumatólogo lo ve y dice, pues tiene daño cerebral, a ver qué vamos a hacerle, cómo podemos salvarlo, porque de los demás pues lo operan, le restablecen, le ponen tornillos, pero ¿y el cerebro? No, ahí no hay nada. ¿Cómo le hacemos? Entonces, yo creo que este tema estaría encaminado a la prevención fundamentalmente de nosotros desde la estructura familiar. ¿Qué podemos hacer los padres? ¿Qué podemos? Me dicen a mí personas, dice, pues mis hijos desde los 7 años ya saben manejar. ¿Qué tal cuerdas son? Son muy inteligentes, son buenos. Pues 12 años. ¿En un go-kart o en un...? No, 12 años. Y le dije, ¿cómo? Dijo, no, es que aquí mientras más aventados sean son mejores. No, ese es un error, y es un error de los padres permitirlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dándole licencia para morir, así como suena. Licencia para la discapacidad. Para tanto para ellos o también como poner en riesgo. A uno y a los demás. Yo siempre les digo, ¿qué culpa tiene de la irresponsabilidad tuya lo que vas a ejercer sobre otras vidas? Entonces es importante la educación, y yo creo que aquí en su programa, Claudia, es sumamente importante el dar orientación hacia que las personas se concienticen de la gran responsabilidad desde que tienen un hijo y la forma de educarlo en todas las funciones, hasta en cuánto es tu tiempo de maduración, cuánto, porque claro, la necesidad muchas veces nos hace que desde chiquitos empiecen a trabajar y a llevar y a conducir, pero dentro de eso nosotros podemos hacerles ver el valor de la vida y el respeto por la vida para que puedan ayudar a los demás. Por ellos mismos y también por los demás, porque pues te estás exponiendo. Por muy bien que maneje, pues no tiene la madurez, no tiene pues no sé, la cabeza de un adulto, de poder prevenir, de ver un poco más allá, se hace a lo mejor más fácil, y no dudo que manejen bien, pero pues sí, como que ahí es un foquito rojo. Y excelente lo que está diciendo. ¿Qué le parece si vamos a una pausa? Y regresando hablamos sobre todas esas puntos importantes de prevención, lo que podemos hacer, y pues que nos ayude a irnos educando mejor en este tema. No se vayan, le estamos hablando con la doctora María del Socorro Vargas. Ya volvemos. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la Clínica de Especialistas. Vive la experiencia República.
En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor, amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia República. Cuando la vida te pone a prueba, necesitas abogados con experiencia. Si has sufrido un accidente de coche, llámanos hoy mismo para una consulta gratuita. En González y Asociados te ayudamos a obtener la compensación que mereces por los daños que te causaron. Cada cliente es como parte de nuestra familia, y en González y Asociados la familia es primero. No te enfrentes a esta batalla solo. González y Asociados. Salón Palacio Eventos. Vive esos momentos de una manera diferente e inolvidable. Ven, conócenos y haz de ese instante algo magnífico. Salón Palacio Eventos. Contamos con paquetes que se ajustan a tu evento y tu presupuesto. Visítanos y separa tu fecha. Estamos ubicados en Avenida Industrial 1007, esquina con Pérez Treviño. Salón Palacio Eventos. El mejor lugar para tu momento especial. Seguimos hablando con la doctora María El Socorro Vargas y estamos hablando sobre este tema de trauma cráneoencefálico y pues ya llegando al final del programa, que siempre se nos va rápido, doctora, y que los tips que nos han dicho, muchas veces tenemos pues mucha ignorancia, ¿no? Yo creo que si no tuviéramos nuestros hijos a lo mejor no hubieran hecho tantas cosas, no sé, de un momento a otro cada quien toma sus decisiones, pero por eso es lo importante estar enterados y conocer la importancia que a veces no le damos al cerebro. Sí, porque creemos que aguanta porque tiene un cráneo muy fuerte. ¿Sí? Importante. Y para cerrar, doctora. Nada más quisiera ver esta imagen que tenemos ahí, sí, que es una que dice tipos de hematomas por TCE, que es traumatismo cráneoencefálico, en las que nos ejemplifican cuáles son los hematomas, lo que yo les decía, los coágulos, para que nos demos una idea. Ahí dice, bueno, no se ven, ¿verdad? Ahí está, no. la están buscando ahí en producción. ¿Va, Juanito? Okay. Ahí está, gracias. Ok, esa que dice en el centro una mancha color vino, que es una hemorragia parenquimatosa, es la hemorragia que se da en sí en el cerebro mismo, en el tejido cerebral, pero del lado izquierdo tenemos lo que es un hematoma subdural, está entre las envolturas del cerebro, abajo de la envoltura más grande que es la dura madre, y la otra, en el lado derecho, el hematoma epidural. Entonces decimos, el hematoma epidural es más frecuente en las gentes jóvenes. El hematoma subdural, claro, se pueden presentar en cualquiera, pero el subdural se presenta más en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque el espacio que tenemos es más amplio en el adulto mayor porque el cerebro ha reducido su volumen y entonces tiene más capacidad para ir albergando lenta y progresivamente un acúmulo de sangre. Yo nada más quise terminar la plática con esta imagen que nos haga recordar, podemos tener sangre, pero no es lo más grave, es la inflamación y el daño que se produce en el cerebro. Y recordar que lo más importante son las medidas de prevención, no llegar al extremo del traumatismo. Claro, van a decir, oiga, pues no podemos estar nada más sentados sin que porque hasta ahí se nos puede caer algo. No, y luego dicen, si va a pasar, igual y no lo tenía premeditado y pasó un accidente. Y entonces aquí es prevenir, en las etapas de los niños, cuidarlos para que no sufran traumatismos, ser más conscientes y responsables. Y en las etapas de los adultos mayores, estar en continua vigilancia
para tratar de ayudarlos o asistirlos. Si hay alguna pérdida de equilibrio o algo, buscar la causa y de qué manera, convencerlos que tienen que tener asistencia en el baño, poner aditamentos o que se bañen sentados para evitar cuando haya riesgos. Pero en la etapa media, en la adolescencia, juventud y etapa temprana, 40, 45, que son donde hay más riesgo por ímpetu, por negligencia en el conducir, en realizar funciones, el jugar pelotazos, o sea, cosas así, tomar las precauciones para no tener una repercusión, es decir, enseñarnos a tomarle valor a la vida y valor a las funciones que tenemos, el ver, el oír, el movernos, el hablar, el tener la capacidad de razonar, de expresarnos. Todo eso no lo valoramos, lo tenemos implícito afortunadamente en un gran porcentaje de la vida, y no todas las gentes tienen esa fortuna, pero cuando lo tenemos así, dado a manos llenas, es frecuente que no lo dimensionemos hasta que nos falta. Okay. Aquí tenemos que darnos cuenta nosotros cuando estamos en etapa de padres, que somos responsables, inculcarles el valor por la integridad que tenemos y inculcarles la responsabilidad para las actividades que son de más daño. No quiere decir que los jóvenes no van a jugar americano, fútbol, no, pero tratar de tomar todas las precauciones para que eso no suceda. Por ejemplo, a mí me han dicho, es que mi hijo quiere ser boxeador y le gusta y va y que... Le dije, pues no es lo mejor. Nosotros vamos a tener un mayor grado de daño a larga distancia. Los golpes continuos nos van a tener un impacto y de destruir áreas importantes en las que poco a poco, a lo largo de nuestra vida y en edad adulta joven, vamos a tener ya la evidencia de una enfermedad por daños que nosotros sufrimos. Sí. Por eso mucha gente dice, es que los golpes de ahorita resultan en el futuro. Es decir, la magnitud y el sitio, claro está, no un golpecito cualquiera. ¿Va a tener una repercusión? Sí. Claro. Porque en muchas personas, en los niños, puede crear un foco de alteración en nuestro cerebro que produzca desórdenes y descargas, y de ahí el día de mañana van a ser niños que van a tener epilepsia o crisis secundarias a un daño que hubo. Increíble todo lo que conlleva el cuerpo humano, pues es excelente, es perfecto, si lo pudiéramos mencionar de esa manera, pero qué importancia que a veces no estamos conscientes de todo lo que podemos hacer, porque lo estamos haciendo. Pero cuando dejas de hacerlo por alguna situación de la vida o por algún alto o por alguna enfermedad, ahí realmente empiezas a valorar el don de la vista, el don de poder caminar, de poder correr, de poder hacer todo. Entonces, este programa pues no es más que hacer conciencia, conocer un poco más. Le queremos agradecer muchísimo su tiempo, que haya hecho ese espacio en su agenda. Nuevamente, gracias de corazón. Y a ustedes, televidentes y radioescuchas, pues estamos hablando con la doctora María del Socorro Vargas, así que cualquier duda o situación, pues aquí tenemos una excelente doctora que también puede ayudar, y pues en toda esta cuestión de la salud. Pasemos este programa porque es importante todos estar enterados de esto, y nos volvemos a ver, doctora. Claro que sí, muchas gracias, y ojalá que haya logrado sembrar la duda en ustedes para pensar en lo magnífico que es la vida, pero lo maravilloso que es el cerebro. Así es. Muchísimas gracias. Que sigan disfrutando mucho de su día. Nos vemos mañana en un programa más. Construye tu camino, abrazando la vida. Bye bye. Gracias.